Muy buenas. A ver, el sistema de justicia penal español suena como algo muy serio, muy complejo, ¿verdad? Y bueno, lo es, pero vamos a pensarlo de otra manera. Es como el sistema operativo de nuestra sociedad. Es ese código, a veces invisible, que pone las reglas más importantes y se asegura de que, si alguien la rompe de verdad, haya consecuencias. Así que hoy lo que vamos a hacer es desgranar esa lógica interna, entender el por qué y el cómo funciona en el día a día. ¿Nos ponemos a ello? Y claro, lo primero es lo primero, la pregunta del millón. ¿Para qué sirve realmente el derecho penal? O sea, ¿por qué una sociedad se da a sí misma el poder, que es un poder tremendo, de quitarle la libertad a alguien? Porque la respuesta, como vamos a ver, va mucho más allá de un simple para castigar. Hay una función de protección detrás que en el fondo nos afecta a todos y a todas. Pues mira, en términos técnicos se habla del famoso ius puniendi. ¿Qué es esto? Pues sencillamente la facultad exclusiva que tiene el Estado para castigar. Nadie más puede hacerlo. Es, digamos, el último cartucho, el instrumento de control social más potente que tenemos. Su misión es meterse solo en los conflictos más graves. Y claro, para eso usa herramientas muy serias, como la cárcel. Pero, y esto es clave, siempre con una condición. Tiene que moverse dentro de unos límites súper estrictos, que no son otra cosa que nuestras garantías como ciudadanos. Y aquí, justo aquí, llegamos al meollo de la cuestión. La misión del sistema no es castigar por castigar, para nada. Es proteger algo que los juristas llaman los bienes jurídicos. A ver, ¿qué es esto? Pensemos en ellos como los cimientos de nuestra convivencia. Hablamos de la vida, de la libertad, de la propiedad, de todo eso que es tan fundamental que si se toca es la sociedad entera la que se tambalean. Y ojo, que esta protección funciona a varios niveles. Por un lado están los bienes individuales, los que a todos se nos vienen a la cabeza, la vida, la salud, la propiedad de cada uno, lo más evidente. Pero es que también protege bienes colectivos, por ejemplo, la hacienda pública. ¿Por qué? Porque sin ese sistema de impuestos no hay servicios públicos. Y va un paso más allá, incluso protege al propio Estado, asegurándose de que las reglas del juego democrático, el sistema constitucional, se respeten. Vale, perfecto. Ya tenemos claro el porqué del derecho penal. Ahora vamos al cómo. ¿Cuáles son exactamente las reglas del juego? Vamos a meternos con la estructura de la norma penal, que es la pieza básica de todo esto. Fijaos, en realidad una norma penal completa es súper simple en su estructura. Es casi una fórmula matemática. Si haces esto, entonces te pasa esto otro. La primera parte es el supuesto de hecho, que no es más que la descripción de lo que está prohibido. El ejemplo clásico, el que matare a otro. Y la segunda parte, lógicamente, es la consecuencia jurídica, o sea, el castigo que va pegado a esa acción. Por ejemplo, será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Pero claro, la cosa no siempre es tan redonda. A veces la ley tiene, sus trucos. Por un lado están las normas incompletas, que son como piezas de un puzzle que solo aclaran o completan un trocito de la fórmula de otra norma. Y luego están las más curiosas, las normas penales en blanco. Estas son muy interesantes. Te dicen la pena, el castigo, pero para saber qué es exactamente lo que está prohibido, te mandan a buscar en otra ley, que muchas veces ni siquiera es penal. El ejemplo típico es un delito medioambiental. El Código Penal te dice la pena, pero la lista de vertidos tóxicos prohibidos a lo mejor está en una normativa de la Unión Europea o en una ley administrativa. Y esto que acabamos de comentar nos lleva a una distinción que es fundamental en el día a día. No toda infracción es un delito. A ver, que aparques mal en doble fila es una infracción, sí, y te cae una multa, pero es una sanción administrativa. Ahora, que conduzcas con una tasa de alcohol por las nubes, eso ya es un delito penal. ¿Cuál es la diferencia clave? Pues la gravedad, claro. El delito es lo más grave. Te puede llevar a la cárcel, lo decide un juez en un tribunal, y sobre todo, el proceso está rodeado de muchísimas más garantías para la persona acusada. Una de las más importantes, por ejemplo, es que no vale solo con que se produzca un resultado malo. Para que haya delito, hay que demostrar que la persona actuó con intención, lo que se llama dolo, o al menos con una imprudencia bastante gorda. Bueno, ya hemos visto la teoría, las reglas del juego, ahora vamos a la práctica, a la acción. ¿Cómo se desarrolla un caso penal en la vida real? ¿Quiénes son los actores que suben a este escenario y por qué fases pasa todo el proceso? En cualquier juicio penal nos vamos a encontrar con varios protagonistas. Primero, el juez de instrucción. Es como el director de orquesta de la investigación, el que reúne las pruebas iniciales. Luego está el fiscal, que es la acusación pública, acusa en nombre de la sociedad. Por supuesto, el abogado defensor, que defiende a la persona investigada. Pero además, aquí la cosa se pone interesante. La propia víctima puede personarse con su abogado, y eso es la acusación particular. Y más aún, tenemos una figura muy nuestra, la acusación popular, que permite que cualquier ciudadano o asociación, sin ser la víctima directa, pueda acusar en ciertos delitos. Es algo muy característico del sistema español. Y mirad, un dato que parece un simple número, pero que lo cambia todo en la organización de los juicios. 5 años.
Este número es una frontera. ¿Por qué? Porque si el delito por el que se acusa a alguien tiene una pena posible de menos de 5 años de cárcel, el juicio lo llevará un único juez, en un juzgado de lo penal. Pero, si la pena que se pide es de más de 5 años, la cosa se pone más seria, y ya no decide una persona, sino un tribunal de 3 magistrados en una audiencia provincial. Es una forma de reflejar la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué camino sigue un caso? Pues básicamente tiene 3 grandes etapas. Todo arranca con la fase de instrucción. Aquí es donde se investiga si hay indicios suficientes de delito como para seguir adelante. Si el juez decide que sí, pasamos a la fase intermedia. Esta es más de papeleo, por así decirlo. Es la preparación formal del juicio, donde las acusaciones presentan sus escritos y la defensa los suyos. Y todo esto desemboca en la fase de juicio oral, que es la que todos tenemos en la cabeza por las películas, los testigos, los peritos, las pruebas y finalmente la sentencia. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle. Una que es quizá menos visible, menos de acción, pero que es absolutamente fundamental. La ley en sí misma. ¿De dónde sale esta ley? Y, lo que es aún más importante, ¿cómo se interpreta? Porque es justo aquí, en la interpretación, donde el sistema se juega toda su credibilidad. Aquí hay un principio que es sagrado. La separación de poderes es súper estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede crear leyes penales en España es el poder legislativo, el Parlamento, las Cortes Generales. Y no de cualquier manera, sino a través de una ley orgánica que exige mayorías reforzadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de limitar derechos fundamentales como la libertad. Por lo tanto, la función de un juez no es y no puede ser crear derecho. Su trabajo es coger esa ley que ha hecho el Parlamento y aplicarla, interpretarla para el caso concreto que tiene delante. Vale, entonces, si el juez no inventa la ley, ¿cómo trabaja con ella? Bueno, su herramienta principal, lógicamente, es el texto escrito de la ley, el Código Penal. Pero para entender qué quiere decir ese texto para descifrarlo, no está solo, utiliza otras fuentes que le ayudan. Por ejemplo, la jurisprudencia, o sea, lo que han dicho otros tribunales en casos parecidos, sobre todo el Tribunal Supremo. Eso le sirve de guía. También la costumbre social, para entender el contexto, y por encima de todo se apoyan los principios generales del derecho, que son como las vigas maestras que sujetan todo el edificio legal. Y esto nos lleva a una prohibición que es clave para nuestra seguridad como ciudadanos. Hablamos de la analogía. A ver, la analogía es aplicar una norma a un caso que no está exactamente en la ley, pero que se le parece mucho. Pues bien, en derecho penal esto está terminantemente prohibido si es para perjudicar al reo. Dicho de otra forma, un juez no se puede inventar un delito nuevo porque se parece a otro que sí está en el código, ni puede agravar una pena por analogía. La ley tiene que ser clara, tiene que ser previsible. Tenemos que saber de antemano qué es delito y qué no lo es. Y todo esto conecta con uno de los principios más famosos y más importantes del derecho penal. Seguro que ha sonado alguna vez: in dubio pro reo. Literalmente significa, en caso de duda, a favor del reo. Es la consecuencia directa de la presunción de inocencia. Quiere decir que sí, después de celebrar todo el juicio y ver todas las pruebas, al tribunal le queda una duda razonable sobre si la persona es culpable, tiene la obligación de absolver. La certeza de la culpabilidad tiene que ser total. Si hay duda, no hay condena. La duda siempre, siempre beneficia a la persona acusada. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo. Hemos visto las reglas del juego, quiénes participan y los principios que lo sostienen todo. Pero al final, todo, absolutamente todo, converge en un único punto: el acto de interpretar la ley. Porque un artículo del Código Penal, por muy bien escrito que esté, no es más que tinta sobre papel, hasta que un juez lo coge y lo aplica a una historia real, a un caso concreto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta potente. ¿Es la interpretación de la ley tan importante o incluso más que la propia letra de la ley? En esa respuesta, ahí es donde descansa toda la enorme y a veces vertiginosa responsabilidad del Poder Judicial.